Sostengo 2 teléfonos en mis manos temblorosas. En el de la derecha, un mensaje de Gabriel: por favor, ayúdame. Lo he perdido todo. En el izquierdo, un texto de Antonio: ¿podrías traerme un café a la oficina? 2 hombres, 2 mundos. Uno suplicando, el otro ordenando. Y yo aquí, atrapada entre ellos, finalmente entendiendo que nunca estuve jugando el juego. Solo era una pieza más, movida por jugadores mucho más hábiles que yo. Creí que estaba escapando. Que la habitación 329 era mi boleto hacia la libertad, mi pequeña rebelión contra una vida color beige. Qué estúpida fui. Intercambié una prisión por otra, solo que la nueva tiene mejores vistas y está decorada con mi propia humillación. Pero permíteme volver al principio. O al menos, al día que todo colapsó. La luz de la tarde se filtraba entre las cortinas de la habitación 329 del Hotel Constellation. Me gustaba cómo los rayos atravesaban el vapor del baño, creando pequeños arcoíris sobre las sábanas revueltas. Gabriel se duchaba, y yo contemplaba Chicago desde el piso 22, desnuda frente al ventanal, invisible para la ciudad pero expuesta ante mi propio reflejo. Ese olor particular, una mezcla de sábanas limpias, champán caro y sexo, se había convertido en mi aroma favorito durante los últimos 5 meses. La banda sonora de mis jueves por la tarde, el murmullo de la ducha, el tintineo del hielo en la cubitera, y el ocasional mensaje de mi asistente que podía esperar hasta el día siguiente. Mi matrimonio con Antonio se había vuelto una rutina predecible, como vivir en una casa perfectamente diseñada pero pintada completamente en tonos beige. 13 años, 2 hijos y un esposo que parecía más interesado en sus dispositivos electrónicos que en mí. Mi emprendedor quemado, como lo llamaba mentalmente. Había vendido su startup hace 5 años y desde entonces parecía satisfecho con administrar inversiones desde casa, vestir ropa informal y hablar de criptodivisas durante la cena. Gabriel, en cambio, era todo lo que Antonio ya no era: ambicioso, apasionado, presente. Me miraba como si fuera la mujer más fascinante del universo. Me escuchaba. O al menos, fingía hacerlo excepcionalmente bien. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche, interrumpiendo mis pensamientos. Era una notificación de la cámara de seguridad de casa. Alguien estaba en la puerta. Deslicé el dedo por la pantalla, esperando ver al repartidor o a algún vendedor. Antonio. Mi marido estaba en la puerta de nuestra casa, vestido con un traje azul marino que no le había visto en años, sosteniendo un ramo de peonías rosadas, mis favoritas. Su postura era diferente, más erguida. Parecía electrizado. Un segundo mensaje llegó inmediatamente: reserva en Portobello a las 8. Feliz aniversario. Te amo. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. 14 de octubre. Nuestro aniversario número 13. Lo había olvidado completamente. Miré el reloj: 3:14 de la tarde. Antonio nunca volvía a casa tan temprano. Nunca recordaba nuestro aniversario sin que yo se lo recordara primero. Nunca compraba flores espontáneamente. El pánico me inundó como agua helada. Mis manos temblaban mientras respondía: estoy en una reunión de emergencia con el cliente del ático de Lincoln Park. Vuelvo en 1 hora. Mentí con la facilidad que da la práctica. Gabriel salió del baño con una toalla en la cintura, gotas de agua deslizándose por su torso. ¿Todo bien, preciosa? Emergencia de trabajo. Me tengo que ir. Me vestí apresuradamente, tropezando con mis propios pies. Él se encogió de hombros, completamente relajado. Te veo el jueves que viene, entonces. Sin preguntas, sin preocupación. Solo una sonrisa y un beso casual en mi frente sudorosa. El descenso en el ascensor fue una tortura. Mi reflejo en el espejo metálico parecía acusarme: cabello revuelto, labios hinchados, ojos brillantes de culpa. Atravesé el vestíbulo evitando mirar a los empleados que ya me reconocían. En el estacionamiento,
mis llaves se me cayeron 2 veces antes de poder abrir el auto. Mientras conducía, mi mente se convertía en un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Por qué Antonio elegía precisamente hoy para ser romántico? ¿Por qué no podía seguir siendo predecible y distante? Casi me sentía indignada con él, como si su repentino romanticismo fuera una traición a la narrativa que había construido para justificar mi aventura. Inventé excusas y explicaciones durante todo el trayecto. Tal vez podría decir que había estado corriendo para aliviar el estrés. Quizás una clase de yoga intenso. Cualquier cosa para explicar mi apariencia desaliñada, el rubor en mis mejillas. Pero mientras los suburbios de Chicago pasaban por mi ventanilla, no podía evitar pensar en nuestro matrimonio. ¿Cuándo habíamos dejado de vernos realmente? Recordé mis patéticos intentos de captar su atención, la lencería cara que quedó en el cajón sin estrenar, las clases de baile a las que asistí sola, el nuevo color de pelo que apenas notó. Mi cuerpo de 38 años mantenido religiosamente en el gimnasio, desperdiciado en noches de Netflix y computadoras portátiles en la cama. Al llegar a nuestra casa en Pineview, todo estaba en silencio. El auto de Antonio no estaba en la entrada. Respiré aliviada y entré apresuradamente, dirigiéndome directo a la ducha. Mientras el agua caliente caía sobre mí, envié un mensaje a Antonio, saliendo de la reunión ahora. En casa en 20 minutos. Me sequé, me maquillé cuidadosamente para parecer natural, y me puse ropa fresca. Solo entonces me permití relajarme un poco. La crisis estaba contenida. Antonio nunca sabría dónde había estado realmente. Fue entonces cuando vi la carpeta sobre la isla de la cocina. Gruesa, color manila, con el logotipo del bufete Ramírez & Goldstein en la esquina. Mi corazón se detuvo cuando leí la primera página. Solicitud de divorcio. Una nota mecanografiada estaba encima. Claudia, los niños están con mi madre hasta el domingo. Tómate tu tiempo para revisar los documentos. Antonio. El mundo comenzó a girar. Me dejé caer en un taburete, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Hojeé las páginas con dedos entumecidos. División de bienes, custodia compartida, manutención. Todo frío, calculado, completo. Como si hubiera estado trabajando en esto durante meses. ¿Antonio quería el divorcio? ¿El mismo Antonio que acababa de aparecer en nuestra puerta con flores y una reserva de aniversario? Nada tenía sentido. Tomé mi teléfono con manos temblorosas e intenté llamarlo. Directo al buzón de voz. Luego a los niños. Nada. A mi suegra. Sin respuesta. Era como si todos hubieran desaparecido de repente. En mi desesperación, llamé a Gabriel. Cuando respondió, mi voz se quebró. Gabriel, necesito verte. Antonio me ha dejado papeles de divorcio. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una risa corta y seca. ¿Y qué quieres que haga al respecto? No lo sé, yo solo necesito hablar con alguien. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Claudia, eres encantadora, pero esto ya no funciona para mí. El riesgo se ha vuelto demasiado alto. Su voz había cambiado completamente. Fría, distante, profesional. ¿Qué quieres decir? Pensé que nosotros. ¿Nosotros? Por favor. Otra risa, más cruel esta vez. Tengo 22 años de matrimonio con Lucía. Esto solo fue entretenimiento. Francamente, me sorprende que tu marido haya tardado tanto en descubrirlo. El teléfono resbaló de mi mano y golpeó el suelo de mármol. Me derrumbé junto a él, sollozando incontrolablemente. En menos de una hora, había perdido mi matrimonio y descubierto que mi apasionada aventura no era más que una distracción temporal para un hombre casado. Las horas pasaron como en un sueño febril. Permanecí en el suelo, observando cómo la luz cambiaba en la cocina, cómo las sombras se alargaban. Nuestra casa, tan perfectamente diseñada por mí, tonos neutros, materiales naturales, minimalismo cálido, ahora parecía una maqueta fría,
un escenario vacío. El sonido de la llave en la cerradura me sobresaltó. Ya estaba oscuro afuera. Antonio entró con pasos tranquilos, pasó junto a mí sin una mirada, y se dirigió a la cafetera. Lo observé, aturdida, mientras medía meticulosamente los granos, los molía y preparaba café como en cualquier tarde normal. Cuando regresó a la sala, 2 tazas en mano, me miró como si acabara de notar mi presencia en el suelo. «Te ves terrible», comentó, extendiendo una taza hacia mí. «¿Café?» Lo miré, completamente desconcertada. No había rastro de emoción en su rostro. Ni ira, ni tristeza, ni la jubilosa crueldad de Gabriel. «¿Qué está pasando, Antonio?» Mi voz sonaba ajena, ronca. Se sentó en el sillón frente a mí, sorbiendo su café. «Supongo que ya revisaste los documentos». Asentí, incapaz de hablar. «Y también llamaste a Gabriel». El escuchar el nombre de mi amante en los labios de mi marido me provocó náuseas. «¿Cómo lo sabes?» Antonio sonrió ligeramente. No era una sonrisa cálida. «¿No te preguntaste quién pagaba esas habitaciones en el Constellation? ¿El champán cristal que siempre estaba perfectamente frío cuando llegabas? ¿Los pétalos de rosa sobre la cama?» El horror me invadió gradualmente, como una marea tóxica. «Tú», asintió, completamente sereno. Habitación 329. 5 meses, 20 encuentros. Aproximadamente $4,300 en habitaciones, 1,800 en champán, 600 en servicio de habitación. Recitó las cifras como quien lee una lista de compras. «¿Por qué? ¿Recuerdas hace 5 años, en la gala benéfica de los Anderson? Gabriel estaba allí. Vi cómo lo mirabas. Como él te miraba a ti». Antonio dio otro sorbo a su café. Fue revelador. «No entiendo. Gabriel y yo fuimos socios hace 10 años. Él robó mi código, mi empresa, mi futuro. Me dejó en la ruina. Tuve que empezar de cero». Por primera vez, vi un destello de emoción en sus ojos. Algo antiguo y frío. Cuando vendí mi segunda startup, la que construí desde las cenizas, me prometí que algún día le devolvería el favor. Mi mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba escuchando. «¿Estás diciendo que usaste nuestra relación para vengarte de él?» En parte. Pero más bien, usé tu atracción por él. Cuando vi cómo se miraban, supe que era cuestión de tiempo. Se inclinó hacia adelante. «Así que te facilité el camino. Me volví aburrido, predecible, ausente. Te di todas las razones para buscar emoción en otra parte». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Fingiste dejar de amarme?» No exactamente. Simplemente me adapté al papel que necesitaba interpretar. Se encogió de hombros. «Tú fuiste muy predecible, Claudia». La esposa desatendida, hambrienta de atención. Las lágrimas volvieron a mis ojos, esta vez de rabia. «¿Todo fue una mentira? ¿Nuestro matrimonio entero?» No, no, no. Antonio negó con la cabeza. Los primeros años fueron reales. Los niños son reales. Pero cuando se presentó la oportunidad de usar lo nuestro para un propósito mayor, la tomé. ¿Y ahora quieres el divorcio?» Por primera vez, Antonio soltó una carcajada genuina. Se levantó, tomó los papeles de divorcio de la mesa, y los rompió metódicamente en pedazos. «¿Divorcio? ¿Por qué querría divorciarme?» Dejó caer los fragmentos como confeti. «Estos papeles eran solo una distracción, para mantenerte ocupada mientras completaba mi plan». «¿Qué plan?» Mientras tú estabas en la habitación 329 con Gabriel esta tarde, yo estaba finalizando un trato con Lucía, su esposa. Sus ojos brillaron. «Durante estos 5 meses, cada vez que te escabullías para encontrarte con él, Lucía y yo nos reuníamos para planear su ruina. Hoy finalmente ejecutamos nuestra estrategia.
Mi cabeza daba vueltas. ¿Lucía? ¿La esposa de Gabriel? Gabriel ha engañado a Lucía durante años. Ella ha acumulado pruebas, datos, contraseñas. Yo proporcioné el algoritmo y la infraestructura. Juntos, creamos una empresa fantasma que Gabriel no podía resistir. Invirtió el 70% de su capital en ella esta mañana. Antonio sacó su teléfono y me mostró un gráfico descendente. A la 1:06 de la tarde, mientras él estaba en la ducha y tú mirabas por la ventana, activamos el protocolo. Su inversión acaba de perder el 98% de su valor. El horror y la incredulidad me dejaron sin palabras. Gabriel acaba de perder aproximadamente $64 millones. Antonio guardó su teléfono con calma. Y lo mejor de todo, no hay nada ilegal en ello. Simplemente una mala inversión, excesivamente apalancada. ¿Y todo esto por algo que pasó hace 10 años? La venganza es un plato que se sirve frío, Claudia. Se levantó y caminó hacia la ventana. Ah, y hay algo más. Compré el ático del Millennium Tower la semana pasada. Nos mudamos el mes que viene. Recordé la ubicación del edificio y sentí que me faltaba el aire. Ese edificio tiene vista directa al Hotel Constellation. Al piso 22, específicamente. A la habitación 329, para ser exactos. Su sonrisa era tranquila. Cada mañana, cuando abras las cortinas, podrás ver el lugar donde creías estar engañándome. Se dirigió a su oficina, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, los niños realmente están con mi madre. Vuelven el domingo. Tenemos 3 días para procesar esto y volver a la normalidad. Después de todo, somos una familia. Y con eso, desapareció en su oficina. Así que aquí estoy, sentada en el suelo de mi cocina perfectamente diseñada, sosteniendo 2 teléfonos. El de Gabriel, rogándome que lo ayude, contándome cómo lo ha perdido todo en una inversión catastrófica. Y el de Antonio, pidiéndome café como si este fuera un día normal, como si no acabara de revelar que los últimos 5 años de nuestro matrimonio habían sido una elaborada trampa. No sé qué es peor, saber que mi aventura apasionada era solo sexo casual para Gabriel, o descubrir que mi marido me usó como peón en su juego de venganza. De cualquier manera, estoy atrapada. Si dejo a Antonio, perderé a mis hijos y mi estabilidad. Si me quedo, viviré en una jaula dorada, con vistas panorámicas a mi propia humillación. El teléfono de Gabriel vibra de nuevo. Por favor, Claudia, lo he perdido todo. Podríamos empezar de nuevo, juntos. El teléfono de Antonio también. ¿Ese café vendrá pronto? Tengo trabajo que hacer. 2 monstruos. 2 caminos. Ninguna salida. Apago el teléfono de Gabriel y lo guardo en un cajón de la cocina. Me levanto lentamente, mis piernas entumecidas por horas en el suelo. Preparo café fresco, siguiendo el meticuloso método de Antonio. Mientras el agua gotea a través de los granos, me pregunto si él realmente lo planeó todo. Si cada momento de frialdad, cada aniversario olvidado, cada noche que me dejó sola en la cama, fue calculado para empujarme a los brazos de Gabriel. La máquina de café emite un pitido final. Sirvo la bebida en su taza favorita, ajusto la temperatura que prefiere, y añado exactamente media cucharadita de azúcar. Tomo una respiración profunda y me dirijo a su oficina. Esta es mi vida ahora. Mi prisión beige se ha convertido en una jaula de cristal con vista al horizonte de Chicago. Y en algún lugar de la ciudad, Gabriel está perdiendo su imperio mientras su esposa probablemente brinda con champán cristal. Si hay una lección en todo esto, supongo que es, ten cuidado con los hombres tranquilos. Especialmente cuando parecen haber renunciado a la lucha. A veces, solo están preparando una guerra mucho mayor de la que podrías imaginar.